Ok, entonces vamos a empezar con la clase. En esta oportunidad tenemos como tema de revisión los parámetros S, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata. Sobre todo, es necesario indicar que tiene mucha relación con lo visto en las clases anteriores, es decir, eh, dentro de todos los elementos, dentro de todos los fenómenos y parámetros que se han visualizado en las clases anteriores, también tenemos un sinnúmero de parámetros que nos ayudan a nosotros a conocerle a un circuito, a un elemento o a un sistema, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, eh, ups, de acuerdo a ello tenemos los siguientes objetivos. Me disculpan las anotaciones, creo que se me quedaron del día de ayer. Eh, Tenemos dos objetivos principales que son comprender los conceptos de los parámetros de S y además saber para qué nos sirve, ¿sí? Dentro de la carrera, sobre todo vamos a ocupar los parámetros de S, son muy importantes por algunas circunstancias respecto a otros parámetros. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a visualizar cuáles son las diferencias y cuáles van a ser las ventajas que nos pueden proporcionar, ¿sí? Voy a ir borrando esto antes de proceder. Correcto. Bien, entonces vamos a empezar. Primero que todo, es necesario indicar que tenemos un sinnúmero de parámetros dentro de los circuitos y dentro de los sistemas. Justo por eso teníamos acá otras anotaciones. Es decir, hay que centrarnos en el nuevo concepto que, o quizás ya lo habían revisado, ya lo habían estudiado, de sistemas, ¿sí? Dentro de los conceptos observados en otras asignaturas, por ejemplo, en informática, cosas así, siempre nos enseñan que una computadora es un sistema, ¿correcto? Entonces, es necesario determinar realmente qué es un sistema y qué es para nosotros un sistema, ¿sí? Es decir, simplemente desde el punto de vista electrónico, digámoslo así, un sistema para nosotros simplemente es una cajita, ¿ok? Así de manera sencilla. Es una caja en la que obviamente tiene una interfaz tanto de entrada como de salida. Por lo tanto, podemos dentro de circuitos, podemos decir que la interfaz de entrada son dos puertos, dos pines, o un puerto, como quieras llamarle, y asimismo a la salida tenemos dos pines o un puerto de salida. Entonces, en muchas circunstancias no nos interesa saber qué es lo que está sucediendo internamente de manera específica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros podemos llamarle un sistema, por ejemplo, a nuestra CPU de la computadora. Cuando nosotros estamos trabajando con la CPU, no nos interesa qué circuitos integrados tiene dentro, qué resistencias tiene, qué capacitores y así sucesivamente, ¿sí? Lo único que nos interesa es su trabajo, su funcionamiento de manera exterior, de manera externa, de una manera muy general. Entonces, cuando estamos tratando con ese tipo de sistemas, fíjense, nosotros solamente tenemos un botoncito que dice Power, es decir, enciende, hay otro botoncito de reseteo y así sucesivamente. Es decir, nosotros no visualizamos el contenido interno. Entonces, de acuerdo a ello, lo único que nos interesa cuando estamos hablando desde el punto de vista de sistemas, nos interesa, como dijimos, qué es lo que le ingresa como información y qué es lo que proporciona como resultado. Por lo tanto, para nosotros esto es un sistema, ¿ok? Entonces, quizás para poder relacionarle con los otros conceptos de sistemas en otras asignaturas o en la misma, solo que en otras, en otras carreras, eh, un sistema también se dice que es un conjunto de elementos
que se encuentran interconectados entre sí para que proporcionen un trabajo total, ¿sí? Y tomando en cuenta el mismo ejemplo de la CPU, realmente así funciona, ¿no? Internamente tenemos un microprocesador, un microcontrolador, una tarjeta de video, una memoria y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, el concepto de sistema es que cada una de las partes que lo conforman se encuentran interconectados, intercambiando información entre sí. Cada una de las partes del sistema tiene un trabajo específico y que no realiza, es decir, uno de ellos en ningún caso hace el trabajo que hace otro similar, ¿sí? Es decir, otra parte del sistema. Cada una de las partecitas pequeñas que consiste un sistema realiza su propio trabajo individual, pero que a la final la sumatoria de todos estos pequeños trabajos hace que tenga un funcionamiento genérico que para nosotros es, en el caso de la CPU, pues simplemente es un procesador nada más, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de circuitos, sucede lo mismo. El sistema puede ser para nosotros cualquier tipo de elemento, incluso pueden ser circuitos, puede ser una línea de transmisión, lo que quiera que nosotros podamos darle la característica de sistema, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de sistema, nosotros podemos hacer diferentes tipos de, eh, de análisis. Eh, Díganme, tal vez alguna pregunta. Ingeniero, buenas noches, le saluda Kevin. ¿Cómo le va? Buenas noches. Ingeniero, dos novedades. La primera, no se conectaba la videoconferencia, no pude responder la asistencia yo. Y al momento me acaba de escribir Antonio López que se ha ido la luz en el sector de él y que no se puede conectar. Ok, ya les Ya, mil anoto disculpas. ahorita, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿cuál es su apellido? El mío es Payo y el del chico es Antonio López. Ya lo veo. Ok, entonces, sin embargo, ya saben cómo llevamos las clases, ¿no? Me da comunicándole que cualquier situación se dirija al video grabado de la clase y con ello se iguala, ¿correcto? Listo, ingeniero, ya le indico. Ya. Gracias. Bien, entonces continuamos. ¿Por qué? Es decir, ¿no? La importancia de poder visualizar a los elementos, a los circuitos como un sistema, es porque el análisis que se le puede realizar es mucho más sencillo que observando cada uno de los elementos. Imagínense que nosotros queremos solucionar el problema de una computadora dañada, ¿sí? Le abrimos la CPU y nos encontramos con un sinnúmero de elementos, es decir, cientos de elementos, y no solamente la cantidad, sino también su tamaño. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros identificar un error en ese sistema? ¿Cómo podemos visualizar qué elemento está dañado dentro de toda esa placa del CPU? Entonces, para ello se utiliza el punto de vista de sistemas. ¿Qué significa eso? Y quizás les haya pasado, no sé, alguien trabaje en el área. em, para que usted pueda solucionar un problema, un daño en una CPU, tiene que aproximadamente tener en cuenta qué partes la conforman de una manera general y el trabajo que realiza cada uno de ellos. Es decir, si en la computadora yo lo que visualizo es que se cuelga o el trabajo es muy lento, entonces directamente puedo decir, ah, es problema de la memoria, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tenemos una visualización de sistema dentro de el funcionamiento de la computadora. Por otro lado, no sé, no puedo visualizar la gráfica en la pantalla. Ah, ya sé, me voy directamente a la sección
de la placa o del procesador gráfico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que existe una parte dentro de todo el sistema que me permite identificar el trabajo específico de esa cantidad o de esa sección que realmente deberíamos decir de ese subsistema y podemos irnos directamente. Entonces, de esa misma manera, es decir, esa es la necesidad de que nosotros podamos realizar una observación sistemática, es decir, desde el punto de vista de sistemas a los circuitos eléctricos y electrónicos. ¿Ok? Entonces, pasando de ello, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de circuitos o dentro de radioelectrónica? Podemos tener realmente en un sistema n entradas, ¿sí? No solamente dos. Y asimismo podemos tener n salidas, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos nosotros identificar como elemento común en cada una de las entradas y salidas? Entonces, aquí hay que recordar un poquito qué es lo que nosotros hacíamos cuando debíamos analizar un circuito en la asignatura de circuitos. Nosotros hallábamos los valores correspondientes a los equivalentes de Norton y Thevenin, ¿correcto? Y cuando nosotros hacíamos eso, veíamos el circuito como sistema, ¿sí? Y al final, ¿qué obteníamos? Obteníamos una corriente que le ingresaba por la entrada, una tensión que llegaba a esas entradas y además, cuando estamos hablando de señales alternas, una impedancia. Si eso sucede en cada uno de los puertos, entonces obtenemos un conjunto de parámetros que nos permiten identificar el funcionamiento de ese sistema, ¿sí? Por ello es que el primer tipo o el más común de los parámetros que se utilizan en el análisis de circuitos son los parámetros Z, es decir, los parámetros de impedancia. De lo que hemos visto, recuerden, ¿en qué nos ayudan los parámetros Z hasta, hasta la clase anterior? ¿En qué nos han ayudado? ¿Qué información nos proporcionan los parámetros Z? ¿Quién me puede ayudar? Para saber las pérdidas, ingeniero. ¿Correcto? Siempre que usted visualice una impedancia, usted tiene que asociarle no solamente al concepto de oposición, no solo al concepto de resistencia, no solamente al concepto de parte imaginaria inductiva capacitiva, sino también la asociación más directa que debe tener hacia los parámetros o hacia las impedancias son pérdidas. Porque cuando estamos hablando de elementos que se interconectan con diferentes tipos de valores de impedancia, entonces estamos hablando de pérdidas, ¿ok? Entonces, recordando asimismo, no solamente me están dando pérdidas, sino también me están dando el comportamiento de una onda electromagnética hasta donde hemos visto en una línea de transmisión. Es decir, la impedancia me está indicando cómo se está moviendo una onda electromagnética, cómo se está propagando. ¿Y qué más me está diciendo la impedancia? Me está diciendo que en la línea de transmisión no va a aparecer una onda reflejada, pero sí cuando llega a la onda electromagnética a toparse con una impedancia distinta, que era la impedancia de carga. ¿Qué más nos está diciendo? Nos dice que existe un coeficiente de reflexión y a su vez este coeficiente de reflexión nos dice que existe una onda estacionaria y por lo tanto tenemos pérdidas por desacople y por onda estacionaria. Es decir, con que usted sepa la impedancia, tenemos un conocimiento bastante amplio del comportamiento de un circuito, ¿correcto? Eh, y si se fijan, aquí nosotros hacemos una gráfica similar a la anterior. Un circuito puede tener n entradas y n salidas, ¿correcto? Entonces, si en cada una de ellas nosotros podemos visualizar una corriente y una intensidad, asimismo una impedancia,
Entonces, a la hora de unir todos esos valores, vamos uniendo la tensión en cada uno de ellos, unimos con los siguientes, y entonces al final yo puedo decir que tengo una asociación de tensiones que me generan un vector, ¿sí? Es un vector de tensiones. Si hacemos lo mismo con las intensidades, tenemos un vector de intensidades de corriente y por lo tanto, las impedancias también conforman otro tipo de vectores, solo que vectores tridimensionales, es decir, bidimensionales, es decir, una matriz de impedancias. Entonces, fíjense, la idea de esta matriz es que yo puedo representar con subíndices en dependencia de dónde se encuentren colocados, ¿sí? Es decir, cada impedancia se está asociando a un puerto específico, pero recordando que esas impedancias se encuentran en cada uno de los pines de entrada, ¿sí? Por lo tanto, tenemos en cada puerto dos tipos de impedancias. Una impedancia por un cablecito de ellos y otra impedancia por otro cablecito de ellos. Ya vamos a ver un poquito más de qué se trata esto. Entonces, la idea de esta presentación, de este slide, es que podamos verificar de dónde nosotros obtenemos las matrices y los vectores tanto de impedancias como de tensiones e intensidades, ¿sí? Entonces, si hacemos un análisis similar, nosotros podemos ir hallando otro tipo de parámetros. Es decir, también podemos hallar los parámetros de admitancias. Eso quizás sea bastante obvio, ya que cuando conocemos una impedancia, conocemos también una admitancia, ¿sí? Sabiendo que es su inverso, ¿no? Recordemos que la impedancia es igual a 1 sobre admitancia, es decir, son valores inversos, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos ir hallando los valores de impedancia? Fíjense, la impedancia, como habíamos indicado, tiene dos subíndices, un I y un J, que representaba el punto de entrada o el pin en el cual se está hallando esa impedancia, ¿correcto? Por lo tanto, para hallar su propio valor, simplemente era necesario realizar la relación entre la tensión y la intensidad en esos subíndices, es decir, ¿qué significa eso? En el puerto y en el pin específico, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿a qué corresponde este sub I? ¿Y a qué corresponde el J? ¿Qué podemos decir de esos I y J? ¿Alguna idea? Simplemente desde el punto de vista de las medidas, una intensidad de corriente, ¿en cuántos pines se pueden medir? Una tensión, ¿en cuántos pines se pueden medir? Dos, profe. ¿Correcto? Es decir, una intensidad de corriente solamente se puede medir en uno solo, pero una tensión se debe medir en dos pines, ¿correcto? Por lo tanto, el par de pines me está indicando el puerto, ¿sí? Ya que este puerto puede ser de entrada o de salida. ¿Qué significa eso? Que está ahí, me está indicando el número de puerto de análisis dentro del circuito. ¿Y la J qué me estaría diciendo? Si sabemos que es que la corriente se puede medir en una sola línea, entonces J me está diciendo el pin. ¿Ok? Si estamos claros. Y me dice, es decir, ¿de qué es lo que estoy indicando? Esto de aquí. Lo que me interesa es conocerle a la impedancia, ¿no? Entonces la impedancia está medida como un subíndice I y J, que corresponderán al puerto y al pin correspondiente. ¿Sí? Si estamos claros, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, entonces,
Los parámetros, la mayoría o la cantidad de parámetros que se pueden encontrar no son solamente de impedancia, admitancia, también existen parámetros híbridos, parámetros S, como estamos viendo en la clase de hoy, y un sinnúmero de otros parámetros, ¿sí? Entonces, lo que tienen en común es que se necesita que se pueda medir esos parámetros dentro de los circuitos. Y aquí hacemos nuevamente el recuento de lo que sucedía cuando hallábamos los valores de impedancia en un circuito. Cuando ustedes analizaban circuitos, ¿cómo podíamos nosotros hallar la impedancia del mismo, digamos en el puerto de entrada? ¿Cuáles eran las estrategias que se utilizaban? ¿O cómo podíamos hallar la tensión total de entrada a un circuito, sin que tengamos que tomar en cuenta cada elemento del circuito? ¿Alguien recuerda? La estrategia principal, recuerden, se denominaban, como les había indicado anteriormente, Norton y Thevenin. Me disculpan si no está bien escrito, no recuerdo si Thevenin es con H y Norton es sin H. Pero bueno, ¿de qué se trataban estos procedimientos? Significaba que nosotros podíamos eh, dejar de lado cada uno de los valores específicos de los elementos y simplemente representarlos con un recuadrito, ¿sí? Acuérdense que ese era más o menos el procedimiento. Y ese recuadro nosotros podíamos visualizarlo como un sistema precisamente para que podamos calcular las tensiones, las intensidades y las impedancias. No había otra manera de poder ir rayando esos valores correspondientes. Pero aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Cuál era la estrategia procedimental para poder hallar los equivalentes de Norton y Thevenin? Teníamos que ir haciendo cero, ya sea a las corrientes o haciendo cero a las tensiones, ¿sí? Recuerden ese procedimiento. Y entonces nosotros podíamos resumir un circuito completo en un elemento, ¿sí? ¿Quién recuerda ese procedimiento? Manito arriba. Díganme, nadie. Nueva pregunta. ¿Revisaron ese procedimiento, Norton y Thevenin? Manito arriba los que sí. Nadie. ¿O no están en clase? ¿Sí están en clase? Chévere, ya. ¿Alguien levantó si se ha revisado? Ok. Sí, vayan respondiendo, por favor. Si no, yo voy a ir haciendo preguntas individuales. Muchas gracias. Ya ven que sí van recordando, solo que no quieren participar en clase, creo. Gracias. Bien. Entonces, no les pregunto porque les quiero joder la vida, ¿no? Sino que quiero saber si estamos en el mismo tema, si estamos conversando de algo que ya sabemos, ¿correcto? Entonces, no les voy a preguntar específicamente de qué se trataba ni nada de eso, sino que con que lo recuerden, para mí es importante. La pregunta era, me están indicando de que si puedo repetir la pregunta. La pregunta era si recuerdan los procedimientos o si recuerdan que en alguna clase anterior de alguna otra asignatura hayan utilizado los procedimientos de encontrar los equivalentes de Thevenin y Norton. Esa era la pregunta.
¿Ok? Bien, entonces, ya que sabemos, es decir, si estamos conscientes de lo que estamos revisando, ya, por ahí están indicándome cuál es el procedimiento también. Listo. Acá dice, se hace un intercambio para hallar el equivalente de Thevenin eh, por la fuente de voltaje y una resistencia en serie. Y Norton, una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Ok, listo. Para los que no lo recordaban, ahí está más o menos de lo que se trataba. Ya, listo. Entonces, como les indicaba, no, lo que me interesa es que sepamos de lo que estamos conversando, ¿correcto? De la clase de la que se está tratando. Entonces, justo eso, ¿no? El procedimiento se consistía en que cuando nosotros queríamos hallar el equivalente en uno de los puertos, el otro teníamos que ir, es decir, todos los elementos activos teníamos que ir haciendo ceros y eliminando corrientes, por lo tanto, ¿correcto? Y tensiones. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de circuitos de radiofrecuencia, cuando hablamos de antenas, cuando hablamos de microondas, estos procedimientos son muy complejos. Por un lado, ¿por qué? Porque eh, con el avance de la tecnología, fíjense cuál es el tamaño de elementos que nosotros tenemos dentro de un circuito. Por otro lado, cada una de las placas impresas, eh, quizás inclusive a veces tenemos desde dos, tres o cuatro capas internas de conductores, de manera que nosotros no podemos hacer cero las corrientes o las tensiones. Por otro lado, si quisiéramos hacerle cero, ¿cuál sería el procedimiento? Ir cortando los circuitos, ir rompiendo los elementos y con qué solucionamos el nuevo problema. Es decir, nos trae mucho problema analizar los parámetros de impedancia, ¿sí? Por otro lado, el otro problema es que cuando nosotros queremos cortar una corriente, es decir, queremos hacer cero una fuente, digámoslo así, lo único que tenemos que hacer es desconectar, ¿correcto? Sin embargo, en radiofrecuencia, cuando desconectamos, cuando queda un elemento suelto, se transforma en una antena, ¿sí? Y ese es precisamente el análisis que hemos venido haciendo hasta ahora. Incluso cuando nosotros estamos trabajando con circuitos integrados en en las placas impresas, fíjense, me gusta hacer esta aclaración, los recorridos de las placas impresas siempre tienen un comportamiento así. ¿Qué significa eso? Que los ángulos de cambio de, de dirección de la corriente son siempre muy suaves, ¿sí? Tenemos cambios de dirección con ángulos obtusos que no generan ningún tipo de problemas. Entonces, en ningún caso ustedes han visto un recorrido que sea así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justo en los ángulos agudos, en las puntas, en las esquinas, ni tampoco hemos tenido esto. De la misma forma, en las esquinas, para nosotros ya se conforma en una antena, ¿correcto? Entonces, peor aún cuando nosotros queramos hacer cero una fuente de corriente, cortando su paso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Una antena, ¿sí? Y eso no nos ayuda a calcular los parámetros de impedancia. Y es por eso que para solucionar esos problemas, o mejor dicho, para no meternos en problemas de impedancias, más de lo que ya lo hemos hecho, es que se utilizan los parámetros S, ¿sí? Los parámetros S viene del inglés scattering, que significa dispersión, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué se denominan parámetros de dispersión. Entonces, enfrentándonos al problema anterior de no poder hacer cero las fuentes y cualquier tipo de fuente, con los parámetros S se puede solucionar ese problema porque
Cuando estamos hablando de otro tipo de parámetros, es mucho más sencillo hacer unos cambios físicos más, ¿qué les diré? Más trabajables dentro del punto de vista de la electrónica, ¿correcto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que todo, ¿cómo definimos nosotros los parámetros S en un sistema? ¿Sí? Primer paso dice definir la impedancia característica. Cuando nosotros queremos hallar los parámetros S en uno de los puertos, de la misma manera nos enfrentamos a algo similar, haciendo que se deshabiliten el resto de puertos, podemos medir los parámetros en uno solo, en el que no se encuentre deshabilitado. Ya vamos a ver cómo se hace eso. En este caso es mucho más sencillo todavía que con las impedancias. Nosotros definimos desde el punto de vista práctico a la impedancia característica de los puertos como como igual a 50 ohmios, ¿sí? Como ustedes saben, en todo tipo de circuitos, sobre todo en radiofrecuencia, se trabaja con una impedancia de 50 ohmios. En muy pocas circunstancias, en muy pocas aplicaciones, se utiliza otro tipo de impedancias, pero incluso se está utilizando ya de una manera estandarizada. Anteriormente, cuando yo estudiaba la ingeniería, habían un sinnúmero más de valores de impedancia. Sin embargo, ahora ya está casi estandarizado por totalidad, entonces siempre vamos a intentar de que los puertos o de que todo tipo de circuito tenga al menos 50 ohmios de impedancia, ¿sí? Sin embargo, podemos definir cualquier otro tipo de valor. Nosotros podemos darle cualquier otro valor para el análisis de los parámetros S. Segundo, dice definir cuáles son las ondas incidentes y reflejadas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros ya hicimos un análisis de este tipo de ondas. Sabemos que existen ondas reflejadas cuando existe unas diferencias de impedancias, ¿correcto? Que para nosotros estamos definiéndolo en esta sección como V más, incidente, V menos, reflejada, ¿ok? ¿Qué más debemos hacer? De acuerdo a ello, es decir, debemos eh, obtener los valores de las tensiones, tanto de la onda incidente y de la onda reflejada, normalizados, ¿sí? De en la clase anterior, cuando nosotros queríamos utilizar la carta de Smith, acuérdense, el primer procedimiento era normalizar una impedancia, ¿sí? ¿A qué nos referíamos con normalizar? ¿Quién recuerda? ¿Qué era normalizar? Normalizar significaba dividir la impedancia. Alguien me está respondiendo por aquí. Decía dar un valor estándar para la transmisión de ondas de radio. Eh, el procedimiento de normalización generaba dos cosas. Es decir, de una forma matemática, simplemente correspondía a la división entre la impedancia de carga respecto a la impedancia característica. Eso era de forma matemática. Y de forma procedimental era llevar la carta de Smith a una sección en donde el resto de valores de impedancia puedan ser utilizadas. ¿Qué significa eso? Que justo en el centro de la carta de Smith, justo en el centro, teníamos la representación de la impedancia característica, ¿correcto? Es decir, lo que estamos haciendo es, si yo utilizo una línea de transmisión con 80 ohmios de impedancia característica, ¿no me sirve la carta de Smith? No, sí, tiene que servirme. Entonces, para que me sirva, tenía que hacer el procedimiento de dividir para esa impedancia característica, es decir, normalizar el resto de impedancias, y por lo tanto yo ya podía utilizar la carta de Smith. Si utilizo, por ejemplo, una impedancia característica de 0,2 ohmios, ¿no me sirve la carta de Smith? Claro que sí.
tiene que servirme. Entonces, la idea de que se haga la normalización era que se pueda representar ahí o que me sirva la herramienta, la carta de Smith, para cualquier tipo de líneas de transmisión. Esté hablando con la impedancia que esté hablando, ¿correcto? Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que me estaba permitiendo el procedimiento de normalizar? Me estaba diciendo que voy a tomar una base de medidas, es decir, si yo estoy permitiendo que cualquier impedancia pueda ser representada, entonces, ¿cuál era el origen o cuál es la base con la cual se empieza a medir el resto de valores de la impedancia característica? Perdón, el resto de impedancias de la línea de transmisión, precisamente la impedancia característica, ¿sí? Por lo tanto, esa se hacía la base del resto de medidas y por eso en el punto central, en el valor igual a 1, nosotros decimos que le corresponde ese 1 al valor de la impedancia característica. Entonces, por favor, revisar esa clase, revisar la clase anterior, no olvidarse de esos conceptos vistos, porque eso nos están ayudando acá. Y vamos a continuar. Es decir, aquí nosotros también vamos a normalizar, pero en nuestro caso, en los parámetros S, ya no normalizamos las impedancias, sino más bien normalizamos las tensiones que corresponden a las ondas incidentes y reflejadas. Entonces, fíjense cuál es el procedimiento aquí de normalizar. Simplemente es hacer esa división, algo similar al procedimiento de la carta de Smith. En la carta de Smith dividíamos para la impedancia característica. Aquí, en cambio, dividimos para la raíz de la impedancia característica del puerto en el cual estemos trabajando, ¿sí? Por eso nosotros tenemos aquí, denominamos a la tensión, a la señal incidente, pero normalizada, y B denominamos a la señal reflejada, pero normalizada. ¿Ok? Entonces, nuevamente, el uso o el concepto es el mismo, es muy similar. Estamos obteniendo parámetros que se puedan medir respecto a un valor específico. Y de la misma manera que en la carta de Smith, el valor específico, el valor que se toma como base para el resto de medidas, es la impedancia característica. Solo que en este caso es la raíz de la impedancia característica, ¿sí? Ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, tenemos que hacer esas tres cositas para poder ir rayando los parámetros de ese. ¿Qué hacemos en lo posterior? Como sabemos que sabemos que la tensión total es igual a la superposición o a la sumatoria de las tensiones, entonces podemos ir reemplazando esa expresión en la expresión de A y B que acabamos de encontrar. De la misma manera, la corriente total podemos hallarla como una relación entre esas dos tensiones respecto a la impedancia característica, ¿sí? Y hacemos lo mismo, reemplazamos esas expresiones en A y B. Y por lo tanto nos quedan estas expresiones totales que representan nuevamente a las ondas incidentes normalizadas y ondas reflejadas normalizadas. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir esto? Fíjense, si solamente relacionamos esas dos ondas, A y B, con... Aquí es donde aparecen los parámetros de ese, ¿sí? La relación que existe, es decir, fíjense lo que nosotros estamos haciendo. Si yo pongo aquí una onda incidente y acá una onda reflejada, ¿qué relación? Es decir, necesito hallar una relación entre esos dos tipos de señales para identificar el resto de parámetros. Asimismo lo hacíamos cuando analizábamos impedancias, ¿sí? Con esas dos señales podíamos hallar reflexión, podíamos hallar ondas estacionarias sucesivamente. Entonces, en nuestro caso, también nos proporciona un parámetro nuevo. Nos proporcionan los parámetros denominados parámetros de dispersión, ¿sí? Parámetros de scattering, ¿ok? En definitiva,
Cuando nosotros tenemos n entradas y n salidas, podemos tener asimismo n señales incidentes, n señales reflejadas, aquí tendríamos nosotros incidente, reflejada, y por lo tanto n parámetros S, ¿ok? Cuando tenemos varios puertos de entrada y salida. En la mayoría de casos, en los circuitos en los cuales nosotros trabajamos, quizás hayamos trabajado como máximo con 2 puertos de entrada y 2 puertos de salida, ¿sí? Existen también otro tipo de circuitos, digámoslo, cotidianos para nosotros, que podrían ser 2 de entrada, 1 de salida, o 1 de entrada y 2 de salida. Casi que no, pero pudiéramos tener esas opciones. ¿En qué aspectos? Eso quizás para los que ya hayan visto la asignatura de antenas o con los que vayamos a ver antenas, se visualiza ese tipo de situaciones, ¿sí? Sin embargo, siempre o en la mayoría de casos, en circuitos, nosotros tenemos 2 entradas, 2 salidas, por lo que nuestros parámetros solamente estarán representados por 2 señales en 2 puertos, ¿sí? Tendremos una incidente y una reflejada y su parámetro S correspondiente en un primer puerto y de la misma manera en el segundo puerto. Entonces, en la mayoría de casos, vamos a trabajar con los parámetros S11, S12, S21 y S22. Y ya vamos a ver de qué se trata también. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Profe, un temita, ¿será que me puede repetir la ecuación que está B es igual a S es por A? Simplemente es una relación, es decir, lo único que nos interesa es eh, conocer la relación que existe entre las dos señales incidentes y reflejadas, nada más. Recordando que A y B no son las mismas señales incidentes y reflejadas que habíamos tratado en las clases anteriores. Aquí A y B son señales incidentes y reflejadas, pero hechas un procedimiento que era la división sobre raíz de la impedancia característica. Es decir, son señales normalizadas, ¿correcto? Nada más. Lo que pasa es que las señales normalizadas, como le acabo de indicar, es una medida respecto a otro tipo de base, digámoslo así. Las señales anteriores, a ver, aquí hay que aclarar esto, ¿no? Las señales que estábamos nosotros trabajando en las clases anteriores, onda incidente, onda reflejada, todas ellas se medían, recuerden, en, eh, en relación a las impedancias características y a la impedancia de entrada, ¿sí? Ahora, en cambio, ya no se hace esa medición respecto a la impedancia de la línea, impedancia característica de la línea o impedancia de la carga, sino aquí en cambio se hace una medida respecto a la impedancia característica, por eso tenemos esto de aquí, del puerto nada más. Recordando además que cada puerto puede tener diferente tipo de impedancia característica. Por eso es que hacemos esta nueva relación, es decir, queremos saber cuál es la relación entre las señales incidentes y reflejadas respecto a la impedancia del puerto específicamente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esa impedancia no puede ser, no siempre va a ser 50 ohmios, va a ser cualquier valor que nosotros le hayamos proporcionado al circuito, ¿correcto? Y eso es lo que nosotros estamos matemáticamente relacionándolos con esa pequeña ecuación. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Alguna otra duda? O si hay que hacer una aclaración adicional? Fíjense entonces, lo que nos está indicando es, B era nuestra señal reflejada, ¿correcto?
por lo tanto, la señal reflejada es la señal incidente mediante, mejor dicho, la relación que tiene la señal incidente con los parámetros que me proporciona el puerto en el cual estamos analizando. Así le podemos entender a los parámetros de ese. Las propiedades que tiene el puerto de análisis, ¿correcto? ¿De qué estamos hablando? Propiedades. De la misma manera que en los análisis anteriores, las propiedades están dadas por estas dos señales. Entonces, si nosotros despejamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esto de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo o qué dato me está dando el parámetro S? Me está diciendo de la cantidad de señal que llega, cuánto de ello se está reflejando. Lo mismo que en el coeficiente de reflexión en las líneas de transmisión. Es lo mismo, solo que, es decir, la diferencia, nuevamente recalco aquí, la diferencia está en que aquí ya no depende de las características de la línea de transmisión ni de las características de la carga. Solamente depende del puerto, de las características del puerto en el cual está ingresando. ¿Sí? Entonces, no sé si con eso ya queda un poquito más claro respecto a los parámetros de dispersión. Ahora, desde otro punto de vista, los parámetros de dispersión, si vamos hallándole sus respectivos valores, tiene un procedimiento también, ¿no? Igual que en los parámetros Z que acabamos de visualizar. En los parámetros Z decíamos, para hallar los parámetros Z en un puerto, teníamos que deshabilitar el resto de puertos. Aquí sucede lo mismo. Si quiero hallar el parámetro S en un solo puerto, el resto de puertos tengo que deshabilitarlos de alguna manera. Pero en este caso, la forma de deshabilitar los puertos es simplemente colocando, como vemos acá, colocando una impedancia del mismo valor de la impedancia característica del puerto en el resto de puertos, ¿sí? En todos los puertos que no queramos nosotros medir el parámetro S, ponemos una impedancia de carga del mismo valor que la impedancia característica de ese puerto, ¿sí? Matemáticamente se encuentra representado en esta expresión matemática, ¿sí? Entonces, si ya hacemos este procedimiento y queremos medir el resto de parámetros, fíjense qué es lo que nos queda. Existen dos posibilidades. Cuando nosotros estamos hallando los valores fuera de la diagonal, es decir, estos valores de aquí, S1, S12 y S21, que dice aquí, los elementos fuera de la diagonal, entonces, haciendo 0 al resto de parámetros, es decir, aquí nosotros vamos a reemplazar con un valor igual a 0, aquí 0, y si tiene n entradas, el resto, todo el resto de valores, vamos a hacerles 0, ¿correcto? Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? ¿Cómo estamos midiendo? En todos los elementos fuera de la diagonal, la medida que nos está proporcionando es el coeficiente de transmisión. Sin embargo, los elementos de la diagonal, ¿qué significa eso? Aquí, es decir, si hacemos 0 al resto de elementos y solamente nos quedamos con los elementos de la diagonal, esos elementos o esas medidas que estamos observando van a ser en cambio coeficientes de reflexión, ¿sí? Por eso es que tiene una relación muy directa con las ondas incidentes y reflejadas, porque realmente sí nos da valores de reflexión, ¿sí? Pero además, esta es la ventaja que nosotros tenemos de utilizar los parámetros S. Además del coeficiente de reflexión, también obtenemos un coeficiente de transmisión. Ese es el plus que nos genera los parámetros S de un sistema, ¿sí? ¿Sí está entendido? ¿Sí estamos claros? Entonces, fíjense, ¿qué sucede? ¿Cómo yo puedo hacer? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo matemáticamente?
Si yo quiero, por ejemplo, medir, vamos a ver acá, voy a hacerlo por acá. Si yo quiero medir el parámetro S en el puerto, no sé, digamos que tiene N puertos el circuito, en el puerto 2, en el pin de entrada, digamos, en el pin 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjense, ¿qué es lo que me dice? Dice, primero que todo, en ese puerto, ¿cuál es la tensión reflejada? Entonces, una vez hallada esa tensión reflejada, digamos que tenemos 7 voltios. Es un ejemplo ilustrativo nada más. Y además me dice cuál es la tensión, estamos hablando de tensiones normalizadas, cuál es la tensión normalizada incidente. Digamos que era 10 voltios. Entonces el parámetro S me está indicando de todo lo que llegó a ese puerto por ese pin, cuánto se está reflejando. ¿Ok? ¿Si estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a graficarle aquí. Chévere, muy bien, gracias por su participación. Entonces, ya aterrizando un poquito más en la práctica, es decir, ¿cómo nos vamos a topar nosotros en la práctica con estos parámetros de S? Existe una forma de medir, digamos que el método más sencillo, el método más rápido, es utilizar equipos ya diseñados, ¿sí? Existen equipos que nos ayudan a medir los parámetros S. Sobre todo con el que yo he interactuado y he trabajado hasta la fecha, es con el equipo BNA. ¿Qué significa eso? Analizador vectorial de redes, ¿sí? Lo que nos da ese BNA es justo lo que nosotros estamos observando aquí. Primero que todo, observamos cuál es la onda incidente, cuál es la onda reflejada, cuál es el ROE, es decir, el BNA es un equipo bastante completo, pero asimismo, como estamos hablando de circuitos de alta frecuencia, como todo elemento para circuito de alta frecuencia, su costo es bastante elevado, ¿sí? Sin embargo, sí existen equipos que, digamos, está a nuestro alcance, pero en algún momento podemos quizás trabajar con él también, ¿sí? Nos proporciona este equipo, además de ello, nos proporciona las impedancias, nos proporciona los parámetros de S, nos proporciona ganancias, pérdidas, es decir, es un equipo bastante completo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este BNA? Es decir, aquí vamos a visualizar realmente la aplicación de los parámetros de ese. En nuestro sistema, como dijimos, en la mayoría de circuitos tenemos una entrada de una señal, tenemos la referencia de esa señal, en muchas de las ocasiones esto corresponde a tierra, en muchas de las ocasiones, y asimismo tenemos una salida, que de la misma forma, uno de ellos es el que lleva la señal y el otro es la base de medición o la referencia de la medida de la señal que circula por la otra línea, ¿correcto? Por eso en muchas veces, en muchas circunstancias, esto se hace así, en muchas ocasiones, no siempre. Entonces, el circuito con el que nosotros vamos a trabajar mayoritariamente va a ser con un circuito o un sistema, mejor dicho, de 2 entradas y 2 salidas. ¿Ok? Y aquí es simple representar los parámetros S. Es decir, podemos decir que cada uno de los parámetros se acopla a cada uno de los puertos. Por lo tanto, aquí nosotros podemos tener el parámetro S11. ¿Ok?
Acá nosotros tenemos el parámetro S12. Acá nosotros tenemos el parámetro S22. Y acá tenemos el parámetro S21. Me disculpan, la nomenclatura está un poquito feo. Ok. Por lo tanto, de manera general, vimos que los elementos de la diagonal, que eran estos de aquí, corresponden a los índices de reflexión. Y los otros parámetros correspondían a las características de transmisión, ¿correcto? Eso no olvidarse, por favor. Ahora vemos por qué. El parámetro S11 me está diciendo de la señal que ingresa, cuánto de ella se refleja por ese mismo puerto. Sin embargo, el parámetro S12, como corresponde a los parámetros de transmisión, entonces están indicando lo siguiente. De esta señal que ingresó, de la que ingresa por el primer puerto y el primer pin, ¿cuánto de ello se está quedando y se está transmitiendo por el siguiente pin, por el pin de salida? Por eso aquí dice el 1, 2, podemos interpretarlos como entrada en el pin o en el puerto 1 y salida por el puerto 2. Por eso se denomina parámetro de transmisión. ¿Ok? Y con esa misma lógica podemos analizar los otros dos pines. ¿Eso qué significa? Que en muchas circunstancias existen señales que regresan, ¿correcto? Y si decimos que regresa por aquí, el parámetro S22 me está indicando de esta señal que regresa, cuánto vuelve otra vez hacia acá. Pero si solamente una cierta parte regresó, entonces algo debió transmitirse. Por lo tanto, viene acá una cierta cantidad de señal y el parámetro S21 me dice de lo que le llega, entonces, es decir, de la señal que llegó desde el puerto S22, cuánto se está transmitiendo hacia adelante. ¿Correcto? Por eso tenemos dos parámetros de reflexión y dos parámetros de transmisión. Ya que sabemos las características de reflexión y transmisión, es sencillo realizar el resto de análisis. Es decir, en los parámetros de reflexión, yo puedo saber cuál es el índice de reflexión, cuáles son los valores de impedancias, podemos saber cuáles son las pérdidas, cuáles son, no sé, todo lo que hicimos, todo el análisis que hicimos en las clases anteriores, podemos hallar en estos puertos, en este puerto y en este puerto, de la misma manera, ¿sí? Y por otro lado, acá en cambio, como son parámetros de transmisión, podemos saber cuánto se está perdiendo, cuánto se está ganando, quizás tengamos alguna ganancia. Recuerden que esto es un sistema, no es un solo elemento, no es un solo circuito. Por lo tanto, dentro de este sistema, quizás tengamos un amplificador, quizás tengamos un divisor de potencias, lo que sea que haya ahí, debe generarme algún cambio de señal, ¿correcto? Si estamos claros, si estamos, eh, sabemos de lo que estamos analizando, nuestros circuitos, si estamos hasta ahí. ¿Alguien, alguna duda, alguna pregunta? Inge, una consultita. ¿Ya? El parámetro S11 y S22 son los parámetros de reflexión. Sí, son parámetros de reflexión en cada uno de los puertos correspondientes. Y el S21 y S12 son los de transmisión. Los de transmisión. Lo que me está indicando es del puerto del cual viene la señal, cuánto se quedó en ese y cuánto está transmitiéndose hacia adelante por ese pin. ¿Correcto? Y los puertos de transmisión, esos son los que indican si tenemos ganancia o pérdida. Correcto. Si tenemos ganancias, sobre todo. Sí, claro, ganancias o pérdidas. Entonces, si estamos en este de aquí, de una manera mucho más gráfica, quizás podamos verlo así. Si yo envío acá una señal,
llega justo hasta este punto en el que se conecta el pin con el circuito, justo aquí. ¿Qué problemas tenemos donde se conectan dos elementos? Problemas de desacople de impedancias, ¿correcto? Por lo tanto, esta señal que está viniendo hasta acá, por la, digamos que por la cantidad de desacople, habrá alguna señal reflejada. Pero el resto de señal, ¿hacia dónde se fue? El resto de señal viene y se transmite para acá. Ajá. Entonces, ese mismo comportamiento puede suceder en el otro pin. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo envío por acá una señal, por el desacople de impedancias en este punto, podemos tener una cierta cantidad de reflexión, pero el resto de señal se transmitirá por este pin y saldrá hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, imaginen, vamos a romper este circuito, ¿sí? Para verlo mejor. Vamos a romperle justo aquí, ¿sí? Si se ve. Si hacemos ese rompimiento, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Dejo aquí y aquí el primer puerto. Y voy a girarle, ¿correcto? Hasta aquí se queda el circuito. La otra parte, esta parte de acá, la voy a subir sobre la sección anterior. Entonces, la voy a subir por aquí. Y la voy a poner para acá. Entonces, ¿hacia dónde quedó los otros dos puertos? Imagínense, se quedan hasta acá. ¿Qué sucede si además, esto yo le dejo con puntos suspensivos? Yo le pongo sus puntos suspensivos porque pudiéramos tener más puertos. ¿Sí? Por eso el análisis es general realmente. Y lo único que me está diciendo, si este puerto, fíjense, si este puerto es de entrada, entonces vamos a tener problemas de reflexión, pero se va a transmitir la otra parte de la señal hacia cualquier puerto que se denomine de salida. Lo mismo sucede acá. Si este es el pin o el puerto de entrada, habrá en algún momento una reflexión y el resto de la señal se irá hacia el puerto que se denomine de salida. Y eso es lo que sucede en todos los puertos, ¿correcto? Solo que yo les puse el sistema de un puerto de entrada y un puerto de salida porque es el más general que nosotros podemos tener. Pero realmente es el análisis que realizamos para N puertos de entrada y de salida. ¿Sí? En definitiva, lo único que nos está diciendo es eso. Cuánta señal, si es de entrada, cuánta señal ingresa y cuánta se refleja. Si es de salida, digamos que los puertos amarillos son de salida. En los puertos de salida, en cambio, ¿cuál es la característica? La única característica que se mide en ellos, en los puertos de salida, es cuánto llegó, cuánta potencia llegó a ese puerto. Nada más. ¿Correcto? Entonces, imaginemos que este puerto era de entrada y este era el correspondiente de salida. Lo que me está diciendo es, de esto, de la cantidad que se reflejó, ¿cuánto me sobró para que pueda salir por acá? Por otro lado, si este era el puerto de entrada y este de acá era el puerto de salida, lo mismo. De la señal reflejada, ¿cuánto me sobró para que se pueda transmitir hacia la salida correspondiente? ¿Sí? No sé si expliqué un poquito mejor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Profe, Dígame. este tipo de sistemas, ¿en dónde podemos encontrarlos? Es que es lo que le indico. Cuando estamos hablando de sistema, estamos hablando de lo que usted quiera. Podemos estar hablando de, por ejemplo, simplemente de un capacitor. Esto para nosotros puede ser un sistema. Puede ser un filtro, digamos que se une este capacitor a un inductor y ya estamos hablando de otro tipo de sistema. Obviamente, si decimos que solo el capacitor es
es un sistema, entonces estaríamos en un sistema de una entrada, una salida. Si estamos hablando de un filtro, ahora sí ya tenemos nuevamente un sistema de 2 entradas y 2 salidas. Pero esto puede extenderse también a un circuito integrado, puede extenderse digamos que a un CPU completo, se puede extender a una placa base de un CPU completamente. Es decir, un sistema es lo que a usted se le venga como idea de circuito, elemento, línea de transmisión, pero que tenga entradas y salidas, así de manera general. Entonces, se aplica donde quiera que exista entradas y salidas de señales eléctricas, ¿no? Eléctricas y electrónicas. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Entonces, por Sí, ejemplo, profe, gracias. ¿ya? Entonces, por eso les decía, este análisis es general. Precisamente esa es la ventaja que tienen los análisis de los parámetros. Y no solo los parámetros S, son incluso los parámetros híbridos, parámetros Z, parámetros Y. Todos esos parámetros nos ayudan a visualizar así de manera general a un sistema completo, ¿sí? De manera que no necesitamos, como dije al inicio, ir de elemento en elemento para saber cuál está mal, cuál está bien o lo que sea, sino que más bien de una manera general poder visualizar el funcionamiento y verificar que está en funcionamiento estable y correspondiente, ¿sí? Esa es la ventaja de analizar los parámetros. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Uy, ya se me dañó. Esperen un ratito, me disculpan, se me dañó la presentación. Bien, entonces, por otro lado, hay que indicar que a las señales A y B, que recuerden era simplemente onda incidente y onda reflejada, solo que normalizadas, se les llama también ondas de potencia, ¿sí? Aunque realmente no debería llamarse así, pero bueno, se les denomina ondas de potencia porque matemáticamente, si nosotros podemos hallarle su correspondiente magnitud, elevamos al cuadrado y multiplicamos por un medio, ya estamos hallando directamente la potencia de la señal, ¿sí? Y este procedimiento se utiliza cuando nosotros medimos los parámetros S, ¿sí? Es decir, el equipo VNA hace ese procedimiento. Y en la mayoría de casos, todos los medidores, o en la mayoría de medidores, lo que se hace es precisamente eso. Simplemente mido qué potencia tiene mi señal incidente, mido qué potencia se está reflejando, y con esas dos potencias ya tenemos la forma de medir el parámetro S, tenemos la forma de medir impedancias, coeficientes de reflexión y todo lo que usted quiera, ¿correcto? Esa es la gran ventaja que tienen los parámetros S. Entonces, el equipo VNA hace esa situación. Espero poder tener la oportunidad, como les decía. En la universidad tenemos equipos que podemos utilizar, tenemos VNA. Obviamente por la situación en la que estamos viviendo, eh, ojalá pronto salgamos de ese problema, pero en ese caso pues podemos utilizarlos. De lo contrario, pues lo visualizaremos de una manera didáctica nada más. Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros relacionamos esas dos potencias, podemos hallar la potencia total de la señal. Y fíjense, eso es lo que nos está
determinando la ecuación que tenemos más abajo. ¿Ok? Así de simple podemos terminar. Entonces, la clase de hoy realmente era pequeñita, ya que los parámetros, no, es decir, hay un montón más de cosas que podemos visualizar, pero como aplicaciones, realmente eso es todo lo que nosotros podemos ver respecto a los parámetros S, ¿sí? No olvidarse, por favor, parámetros S es muy importante dentro de las telecomunicaciones y siempre van a estar midiendo los parámetros S. Por lo tanto, no olvidarse. Primera pregunta. Aquí me disculpan, estas preguntas no le corresponde a la clase. Entonces yo les voy a ir haciendo preguntas, por favor. ¿Quién me ayuda? Sería buenísimo. Primera pregunta. ¿Qué es el parámetro S? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿O qué son los parámetros S? ¿Quién me puede decir? Profe, Dígame. son los que se relacionan los puertos de entrada con los puertos de salida. Ya, correcto. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos indicar de los parámetros S? Si hablamos de parámetros, ese estaría hablando de parámetros Z de impedancia, Inge. No directamente, pero sí relaciona a las impedancias, ¿sí? Directamente no estamos trabajando con los parámetros Z, sino más bien estamos relacionando las impedancias que nos generaban los problemas de reflexión en un punto de acople de dos elementos o de dos sistemas, ¿correcto? ¿Qué más podemos decir? Que tiene n parámetros de entrada y de igual manera n parámetros de salida. ¿Ya? ¿En dependencia de qué? ¿Cuántos podemos tener? A ver, voy a ir preguntando al azar. Dobronsky, si se encuentra en clase. Sí, Inge, sí lo escucho. Ya, dígame, ¿qué más podemos decir acerca de los parámetros S? ¿Qué relación tienen los Como parámetros? característica, Dígame, lo que usted recuerde, ¿qué más podemos decir? le relacionamos también en un momento de la clase con el efecto que se producía con el teorema de Thevenin y de Norton, con las corrientes y los voltajes. Ya, correcto. ¿Cuál era la relación, señor Vázquez? ¿Qué relación tenía Inge, dígame, la relación de qué, Inge, no lo escuché. la relación entre los procedimientos de hallar los equivalentes de Thevenin y Norton con los parámetros de S que nosotros tratamos en esta clase? ¿Qué relación tenían? ¿Para qué lo utilizábamos? ¿Qué idea nos traíamos de ya? Es decir, ¿cuál era la relación? Entre el puerto y el ping. PIN, no con G, ¿no? PIN nada más. Es decir, ¿cuál era el procedimiento que se utilizaba en los teoremas de Thevenin y Norton, que nosotros utilizamos en esta clase? No recuerdo, Inge. ¿Alguien? Profe, ese no era la impedancia de carga sobre la impedancia característica. Ese era solamente el procedimiento de hallar la impedancia normalizada, ¿sí? Lo que acaba de indicar era solamente hallar la impedancia normalizada. Entonces, recordemos, la relación era simplemente la idea con la que nosotros podíamos hallar los equivalentes. Es decir, los equivalentes de Thevenin y Norton se encontraban haciendo cero las tensiones y las intensidades en todos los demás
pines, tanto de entrada como de salida. Entonces, lo que nos traíamos de ello era el procedimiento, porque para medir o para calcular los parámetros S en un puerto, entonces teníamos que deshabilitar el resto de puertos en nuestro sistema, ¿sí? Solamente nos traíamos el procedimiento, la idea de lo que seguía el teorema de Thevenin y Norton, ¿ok? Entonces, seguimos preguntando. Señorita La Puerta, ¿cuál es la forma en la cual debíamos deshabilitar los demás puertos para medir los parámetros S en un solo puerto indicado? ¿Cómo deshabilitábamos el resto de puertos? Señorita La Puerta, si está escuchando, si está en clase. Ya, chévere, si está. Dígame. Señor Zavala, ¿cómo hacemos que se deshabilite el resto de puertos cuando queremos medir o calcular los parámetros S en un solo puerto designado? Señor o señorita, señor creo, Zavala, si se encuentra. Dígame. ¿Alguien más? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién me puede ayudar? Tal vez es añadiendo una impedancia a la salida de cada pin, cada puerto. Correcto, correcto, sí. Por favor, no olvidarse. Lo importante de esto es saber cómo estamos midiendo. Entonces, sí, el procedimiento era incorporar una impedancia en cada uno de los puertos, ya sea de entrada o de salida, en todos ponemos una impedancia. ¿Quién me dice qué valor debe tener esa impedancia? Señor Collago. Esa era 50 ohmios, profe. ¿Por qué de 50 ohmios, señor Guadalupe? ¿Si se encuentra, señor Guadalupe? Vamos a ir viendo. Profe, porque es una normativa, pero incluso nosotros podemos aceptar valores menores a 50 ohmios. Ya, déjenme ver. Voy a ver si les... Voy a habilitarles los audios y los videos para ver qué están haciendo. Cuidado con no estar en clase. Estoy viendo que no están en clase. Poner atención a la clase, por favor. Ok, no tengo la posibilidad, creo. Bien, entonces, ya... realmente no tiene que ser específicamente de 50 ohmios, ¿sí? Habíamos indicado que es de 50 ohmios porque es un valor estándar en el diseño de circuitos, ¿correcto? Solamente por eso, porque si usted puede hacerle que su circuito tenga como 50 ohmios en todos los pines de entrada y salida, o en todos los puertos de entrada y salida, entonces sí, lo ideal es poner la carga de ese valor, del valor de 50 ohmios. Sin embargo, de una manera general, lo que hay que realizar es poner
una impedancia del mismo valor de la impedancia característica del puerto, ¿correcto? De manera general, ese es el procedimiento. De manera específica, si su circuito tiene 50 ohmios en cada puerto de entrada y salida, entonces sí, colóquele 50 ohmios a los puertos de entrada y salida, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, Inge, si el valor es menor a 50 ohmios, ¿tiene que ser igual el mismo valor para todos los puertos de entrada y salida? No, no específicamente. El valor que le corresponda, porque recuerden, esto es cuestión de hacer el análisis de impedancias. Si un puerto tiene 30 ohmios, el otro tiene 40 ohmios, correspondientemente les colocamos las impedancias, ¿sí? Entonces, en el puerto de 30 ohmios ponemos una impedancia de 30 ohmios. En el de 40 ponemos una impedancia de 40 ohmios. Entonces, como le indicaba, eh, no se da, ¿no? O sea, en la vida real no se da, pero en caso de que tengamos diferentes impedancias en cada puerto, habría que hacer eso. Hay un solo caso, o mejor dicho, hay un caso en el que sí se puede generar esta diferencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de circuitos amplificadores, cuando estamos utilizando amplificadores de potencia, ¿sí? Entonces, perdón, amplificadores operacionales. ¿Qué significa eso? Recuerden, el amplificador operacional a su entrada tiene una impedancia muy distinta que a su salida. Por lo tanto, si yo quisiera en un circuito amplificador realizar la medida o los cálculos de los parámetros S, debería colocar diferentes tipos de impedancia tanto a la entrada como a la salida, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, quizás es un ejemplo en el que estamos hablando de manera general. Sin embargo, si estamos hablando de un circuito que ya inicialmente usted lo diseñó para 50 ohmios, entonces trabajamos con impedancias de 50 ohmios, ¿correcto? ¿Si estamos claros en eso? Sí, sí, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces les invito a realizar, por favor, la siguiente tarea. Vamos a hacer un pequeño trabajo investigativo, ¿correcto? Y sobre todo lo que a mí me interesa es el procedimiento real que se sigue a la hora de calcular los parámetros S, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, aquí nosotros tenemos en la plataforma, ustedes tienen un modelo de informe con el que vamos a trabajar. Y si no hay, me avisan, por favor, por chat para poder subirlo, aunque sí creo que está ahí, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un informe lo más pequeño posible. Entonces, lo que me interesa es, en esta tarea, me interesa, por un lado, el manejo del informe y por otro lado, el contenido, ¿sí? Es decir, me interesa que se escriba lo que corresponde a cada sección de ese informe. ¿Por qué hago esta situación? Porque como ya están a la mitad de toda su carrera, ya poco a poco ustedes tienen que ir aprendiendo a familiarizarse con los informes de proyectos posteriores, digámoslo así, con los informes con los cuales se van a graduar y cosas similares, ¿correcto? Entonces, en este trabajo me interesa también cómo usted llena ese formato de informe, ¿correcto? Entonces, ponerle mucha atención a eso, por favor. Por otro lado, el tema del proyecto es el siguiente. Cópienlo, por favor. No creo que está aquí. Pero bueno, el tema sería medición y equipos de medida de los parámetros S.
¿Sí? Si estamos claros. Entonces, la idea es, les explico, ¿no? La idea es, usted, bueno, usted puede hacer, es decir, yo les doy un tema de manera general. Por ejemplo, alguien puede hacer aquí, elige un equipo de medida de parámetros S y verifica o me dice cómo hace esa medición, ese equipo, ¿correcto? Alguien pudiera, en cambio, hacer una pequeña investigación de todos los equipos que se puedan encontrar en Internet, cuáles son las diferencias en medidas, cuáles son las ventajas, las desventajas, qué más se puede hacer, el procedimiento de medidas, entonces puede elegir alguien otro tipo de equipos y visualizar el procedimiento de medida respecto al procedimiento que nosotros hemos revisado en esta clase, qué otros aspectos adicionales incorpora o qué aspectos de los que vimos no toma en cuenta. ¿Qué más podemos hacer? Es decir, la idea es revisa información sobre la forma en la que se miden los parámetros de S y los equipos que se utilizan en la medición de esos parámetros, ¿correcto? Y hágame un pequeño informe al respecto. Si estamos claros, entonces no les pongo límites ni superiores ni inferiores a su pequeño trabajo. Lo que me interesa es que el informe se encuentre hecho, digamos, al 100%, es decir, que tenga sentido entre todo el contenido. Entonces, si yo les pongo un límite, a veces dice, ah, no, ya me pasé, entonces voy a borrar por aquí, voy a borrar por allá, y se le va la idea. O se cambia el sentido del contenido del trabajo final, y a veces se presenta un trabajo sin sentido o cosas parecidas, ¿correcto? Entonces, no les pongo límites, ustedes revisen el tema y lo que sí les digo es, háganlo lo más corto posible, eso nada más. Obviamente, no me pueden tampoco entregar una sola hoja, 2 hojas, ¿correcto? Entonces, hacerlo a conciencia eh, y veré también cómo están trabajando ustedes, ¿correcto? ¿Preguntas, dudas? ¿Si estamos claros en eso?